Continuamos con La Noche. A esta hora estamos con Antonio Caño, es uno de los periodistas más reconocidos en España, también en el continente americano, director del diario El País, uno de los periódicos más importantes en habla hispana. Antonio, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Encantado, muchas gracias. Para nosotros es un gusto tener en nuestro espacio periodístico, tener en el programa La Noche, para hablar de un tema que nos llama mucho la atención y tiene que ver con el significado que ha tenido ese atentado terrorista con el cual despertó este 2015, un atentado contra la libertad de expresión, el atentado contra Charlie Hebdo, el semanario francés. ¿Qué nos espera en términos de libertad de expresión luego de este atentado terrorista para los que informamos en el mundo? Bueno, ese atentado, en primer lugar, nos ha dejado claro que la libertad de expresión no es gratis. La libertad de expresión es un bien que hay que defender y que se paga a veces un precio muy alto por defenderla. En ocasiones, sobre todo en determinados países, en determinadas áreas del mundo, estamos, digamos, tan acostumbrados a convivir en un entorno de libertad de prensa y de libertad de expresión que se nos olvida la importancia y el valor que esto significa. Creo que este momento ha sido un recordatorio de lo importante que es defender esa libertad y que los periodistas insistamos en la necesidad de esa defensa. Antonio, ¿cambió en algo el papel del periodista luego de lo que sucedió en Francia? ¿En qué cambió? ¿Qué riesgos nuevos enfrenta ahora el periodista? No hay riesgos nuevos, los riesgos son los de siempre. Los periodistas de siempre hemos tenido que convivir con un montón de intransigentes, intolerantes, que pueden ser personas, estados, organizaciones, grupos, que impiden el desarrollo de la libertad de información y la libertad de expresión. Eso es tan viejo como el periodismo y tan viejo como la democracia. Hay que estar en permanente alerta, hay que estar en permanente actitud de defensa. Pero esencialmente no cambió nada, excepto el recordatorio de la gravedad de esa amenaza. Y la gravedad, Antonio, pero al mismo tiempo esa unión de los diarios a nivel internacional, de los periodistas. ¿Sintió usted que en Europa hubo, digamos, un mayor respaldo? ¿Se recordó, como usted me lo decía en la primera respuesta, que esa libertad de expresión es un bien que hay que cuidar y ese reconocimiento llevó a una unidad en los medios? Bueno, los medios creo que han estado, por lo general, muy sensibles a lo que ha ocurrido. Lo que le ocurrió a Charlie Hebdo es algo que desde luego en el país sentimos como un ataque contra todos los medios. Por supuesto, lo hemos entendido en el país como un ataque contra el país. Así lo dije yo en un acto de homenaje y solidaridad que celebramos en el país a los pocos días del ataque contra nuestros colegas franceses. Creo que se ha reaccionado en general bien y que creo que se ha enviado desde los medios de comunicación un mensaje claro a los terroristas, a los intolerantes, a los asesinos, de que no van a conseguir doblegarnos. Y desde luego desde el país sí puedo decir muy alto que no van a conseguir doblegarnos. Nosotros reprodujimos gran parte de los dibujos de Charlie Hebdo, no porque estemos de acuerdo con su contenido, que en general no lo estamos. Nuestra publicación es una publicación muy diferente y no compartimos la línea editorial del semanario francés, pero eso no importa en un momento como este. Lo que queríamos dejar bien claro y queremos dejar bien claro es que nos sentimos implicados en la misma batalla que ellos. Antonio, hubo un debate que suscitó a nivel mundial también estos hechos terroristas de los cuales fue objeto Charlie Hebdo, y fue ese tufillo que también se sintió en muchas discusiones académicas, muchas discusiones periodísticas, de que la libertad de expresión también tenía un límite. Y prácticamente muchos hasta se atrevieron a plantear que prácticamente Charlie Hebdo se había buscado esa respuesta terrorista que tuvo. ¿Usted qué opina de esos debates que se dieron alrededor y específicamente ese que indicaba que la libertad de expresión tenía que tener un límite prácticamente por lo que le había sucedido a este semanario francés? Bueno, pero a mí eso me parece una monstruosidad. Creo, para empezar, que son dos debates diferentes. Claro que la libertad de expresión tiene límites.
todas las libertades tienen límites. Los límites que regula un Estado de Derecho. Quiero decir que la libertad de expresión tiene los límites que estipula la ley. Pero no estamos hablando de libertad de expresión específicamente en un caso como este. Estamos hablando de unos asesinos que entran en la redacción de un periódico y mataron a 12 personas. Eso no se puede debatir en el contexto de la libertad de expresión. Eso es un crimen sobre el que no cabe ninguna pregunta ni cuestionamiento. No, yo creo que es realmente una grave equivocación tratar de encontrar la más mínima, la más remota justificación a una monstruosidad de ese tipo. Y en ese mismo contexto, Antonio, ¿usted cree que la libertad de prensa, en el caso específico de lo que plantea Charlie Hebdo, en esas caricaturas, debe tener algún límite para que no ofenda a una religión? ¿O cree usted que ese tipo de caricaturas, tal como usted me lo afirmó, que el país tomó la decisión de publicarlas, así no las compartiera, debe ser respetado? Yo no creo que esas caricaturas deban... la blasfemia es uno de los derechos de la libertad de expresión. La libertad de expresión incluye el derecho a blasfemar. Yo puedo ser irrespetuoso con cualquier religión, con cualquier creencia de las personas. Las personas que se consideren afectadas o insultadas tienen dos opciones. La primera, que yo creo que es la más sencilla, que es no leerlo. Si hay un programa de televisión que considero ofensivo para mí o para mis hijos o para mi entorno, para mi familia, no lo pongo. Y si hay una publicación en el kiosco que considero que es perjudicial para mi moral o para la moral de mi entorno, no la compro. Pero hay aún otra posibilidad, que es que si tú te sientes injuriado o maltratado en tu honor o en tu honra por algo que publica alguien, puedes acudir a los tribunales y tratar de defender esa honra en los tribunales y que los jueces decidan, de acuerdo a las leyes, si ese medio de comunicación ha sobrepasado los límites de la libertad de expresión. Pero fuera de eso, no creo que se pueda poner ninguna otra restricción al uso de la libertad de expresión por razones religiosas o de cualquier otro tipo. Yo, con frecuencia, en España y en otros países, se publican cosas muy ofensivas contra la religión católica y no tengo nada en contra, excepto que a mí no me interesan, pero este es otro asunto, ¿no? Antonio, si ellos buscaban intimidar a periodistas, intimidar a Occidente, finalmente, ¿qué lograron? ¿Qué logró ese ataque? No lograron nada, absolutamente nada, porque creo que no han intimidado a nadie. Al contrario, como decía al principio, lo único que han conseguido es que los periodistas recapacitemos y nos reforcemos en la defensa de nuestros valores, y creo que así debe ser. Puede que haya colegas que tienen miedo, y es natural, miedo físico, a asesinos desalmados que sabemos que no tienen ningún escrúpulo en usar la violencia hasta límites extremos, ¿no? Pero fuera de eso es imposible que consigan nada más, porque la libertad de prensa, la libertad de expresión está demasiado asentada en nuestras sociedades como para que un grupo de fanáticos la puedan liquidar, ¿no? Muchos también, inclusive, plantearon el debate frente al papel o frente al significado que tiene un caricaturista dentro del periodista. Si la culpa es del caricaturista, de lo que dibuja él, o si la culpa es de lo que interpreta la gente. ¿Usted cómo ve esa disyuntiva? Sí, exacto. El caricaturista tiene que tratar de ridiculizarnos a todos. Y es su obligación, porque es importante que los políticos, los empresarios, los dirigentes de todo tipo, también los dirigentes religiosos,
los periodistas, todos nos demos cuenta de que podemos llegar a ser ridículos y que se haga burla sobre nosotros no es más que una llamada de atención que a mí me parece muy saludable y muy útil. Cómo cada uno la interprete, pues es un problema de su propia conciencia, de sus propios valores, pero a mí me parece que el trabajo de los caricaturistas es extraordinario, porque los periódicos, los periodistas digamos, del ámbito tradicional, en ocasiones con nuestro sentido de la precisión, la búsqueda de la precisión, no somos en realidad tan certeros como un dibujante, un caricaturista cuando busca el ángulo más ridículo de un personaje, ¿no? No, inclusive, Antonio, una caricatura no solamente genera odios, también genera amores, depende desde el bando de quien la mire. Exacto. Entonces es completamente interpretativo. Pero también existe esa discusión que hubo frente si los caricaturistas de aquí en adelante, por ejemplo en Europa, iban a dejar de dibujar a Mahoma porque eso representaba una ofensa para los islamistas, no solamente pues para los fundamentalistas, sino también para los islamistas pacíficos. En ese caso, ¿usted cree que sí debe haber un respeto? Es que yo creo que no se trata de hacer sobre eso una línea de conducta, ¿no? Si alguien alguna vez, en algún momento, siente la necesidad de alguna publicación, quiero decir, de que hay que hacer una caricatura de Mahoma, que la haga. Tampoco creo que sea necesario la ofensa gratuita y persistente por el ánimo de provocar, ¿no? Ni creo que sea tampoco esa la posición de Charlie Hebdo, ni creo que fuera esa la posición de los dibujantes del periódico danés que hace ya más de casi 15 años hicieron aquellas caricaturas sobre Mahoma, que también provocó una gran ola de protestas en el mundo islámico, ¿no? En fin, sí, entonces creo que no se trata de decir se debe seguir o no se debe seguir dibujando a Mahoma. Yo creo que cada uno ha de actuar de acuerdo a su conciencia y a su criterio profesional, y que las cosas sencillamente pues se desarrollarán de forma natural, ¿no? Antonio, en el caso del periódico El País, usted como director, en el diario El País publicarían una caricatura, digamos, similar, así de aguda, de ácida, como las que hacía Charlie Hebdo, y les lo pregunto específicamente por el tema de Mahoma. No es nuestro estilo, ni de Mahoma ni de nada. Nosotros no hacemos ese tipo de caricaturas porque no hacemos ese tipo de periodismo, pero eso no lo digo como una virtud, ni eso significa considerarnos más o menos que otras publicaciones. Cada publicación ocupa un espacio y la nuestra es de otro tipo de periodismo en el que no cabe ese tipo de críticas o de enjuiciamientos demasiado grotescos, crudos o burdos de determinadas figuras, personajes o símbolos. No entra en nuestro estilo y en nuestro modo de hacer las cosas, pero respeto perfectamente que otras publicaciones lo hagan. A mí no me sobra ninguna publicación de las que conozco. Todas tienen su espacio y todas pueden tener su público, y si no lo tienen, desaparecerán. Y mientras existan, quiere decir que hay un público que las lee, y yo no las compro. Hace muchos años que yo no leo Charlie Hebdo, porque no me interesa, pero entiendo que hay un público que la lee y lo respeto. Un público que debe tener el derecho de que le llegue a sus manos Charlie Hebdo y tomar la decisión de tenerla o no tenerla, o de leerla o no. Antonio, ¿cómo analiza también usted esa manera de pensar tan diferente? Por ejemplo, independientemente que el fundamentalismo musulmán en este momento sea una amenaza terrorista para la civilidad de Occidente, para la civilidad del mundo, ¿cómo analiza que ellos tengan esa manera de pensar? ¿Estamos en dos tiempos diferentes? Sí, bueno, eso es un problema serio, ¿no? Yo participé recientemente en un debate con otros directores de medios, algunos directores de medios de países musulmanes,
Y sí, realmente fue muy chocante el contraste tan fuerte que hay entre la libertad de expresión y sus límites y hasta qué punto en los países islámicos se sienten insultados por la publicación de este tipo de dibujos y hasta qué punto ven las cosas de una manera diferente a la nuestra, y me preocupó. Creo que es necesario, vamos a necesitar mucho trabajo por hacer para tratar de buscar un punto de convivencia en ese terreno, porque realmente en este momento hay un abismo que separa los conceptos de libertad de expresión en una civilización y la otra, ¿no? En una cultura y la otra. ¿Y cómo hacerlo, Antonio, sin afectar la libertad de expresión de Occidente? Hay que hacerlo con generosidad, tratando de ponerse en el lugar del otro, pero haciéndole ver al otro que no podemos hacer concesiones en principios que en Occidente se han ganado después de muchos siglos de pelea y de conquistar espacios de libertad, que ahora de ninguna manera se pueden ceder. Podemos ser generosos, podemos ser comprensivos, pero no se puede ceder espacios de libertad. Eso es irrenunciable. Antonio Caño, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestro programa La Noche, a nuestra audiencia. Para nosotros es un honor tenerlo en el programa La Noche. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarlo y lo queríamos consultar, conocer su opinión frente a estas dos temáticas que son hoy noticia en el continente americano. Muchas gracias, ha sido un placer. Vamos a una primera pausa comercial. Francia y el resto del mundo rinden un sentido homenaje en memoria de las víctimas mortales que dejó hace un mes la masacre ejecutada por redes terroristas del fundamentalismo islámico contra el semanario francés Charlie Hebdo. Y el programa La Noche conversa con influyentes personalidades de la prensa a propósito del tema. Al regresar hablaremos con un reconocido reportero de guerra. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.